Durante muchos años, me he dedicado a recopilar y grabar relatos que cruzan la frontera de lo inexplicable. Historias de personas que vivieron situaciones que desafían los límites de la razón. He guardado estos testimonios en cintas de audio, con la esperanza de que algún día pudieran ser escuchados por quienes, como yo, sienten la fascinación por lo desconocido. Hoy, finalmente, ha llegado el momento de revelar estos archivos al mundo, con la certeza de que hay más en este universo de lo que nuestra lógica puede explicar. Archivo número 213. El tren se detuvo en mitad de la nada, y entre los árboles alguien la vio. Una mujer inmóvil, sin rostro. Desde entonces, cada viaje nocturno guarda la misma pregunta. ¿Y si vuelve a aparecer? Me llamo Claudio, tengo 42 años. Y trabajo como auditor externo para una empresa que me hace viajar seguido en tren. No es un mal trabajo, pero sí uno solitario. Y, aunque suene extraño decirlo, fue justamente esa soledad la que me hizo prestar atención a la mujer. No sabría explicar con certeza por qué aquel viaje en particular se quedó clavado en mi memoria. Era una noche de otoño, oscura como alquitrán. Había tomado el último tren de regreso desde una pequeña ciudad del interior, luego de terminar un trabajo. Estaba cansado, apenas dormido, y esperaba dormir un poco durante el trayecto. El vagón en el que viajaba estaba medio vacío. Una fila de asientos ocupada por un hombre de traje dormido, una pareja joven con auriculares, y yo, cerca de la ventana. El tren partió puntual a las 22:35. Llevábamos quizás 20 minutos de viaje, cuando todo se detuvo de golpe. No fue una frenada violenta, más bien una desaceleración gradual, hasta que el tren quedó inmóvil en mitad de la nada. Afuera, apenas se veían los árboles temblando con el viento bajo la tenue luz de emergencia. Un mensaje por los altavoces indicó una demora indefinida por problemas en la vía. Nadie protestó. Era tarde. Todos estábamos resignados. Yo me quedé observando la ventanilla. Siempre me ha tranquilizado mirar hacia la oscuridad cuando no tengo nada más que hacer. Algo en la repetición del paisaje negro ayuda a adormecer la mente. Fue así como la vi. Estaba de pie, a unos 15 metros del tren, justo donde empezaba la arboleda. No sé cómo describirla exactamente. Su figura era delgada, demasiado delgada, y su silueta destacaba por lo blanco del vestido en contraste con la noche. No se movía, no hacía señales, solo permanecía ahí, de pie, mirando hacia el tren. Tardé un momento en darme cuenta de que no podía distinguir su rostro. La oscuridad lo cubría, como si el viento o la sombra de los árboles se lo tragara constantemente. Me incliné hacia el cristal para verla mejor, pero en ese instante las luces del vagón parpadearon. Cuando regresaron, ella ya no estaba. Pensé que me lo había imaginado. Quizás era solo un tronco blanco entre las ramas. No le di demasiada importancia, hasta que volvió a aparecer. Apareció varias veces más durante la siguiente media hora, siempre en lugares distintos, a veces más cerca del tren, a veces justo junto a la vía, de pie, inmóvil, con ese vestido pálido ondeando apenas con el viento. Nadie más parecía notar su presencia. Los otros pasajeros seguían dormidos o concentrados en sus teléfonos. Una parte de mí, quizás la más racional, me decía que debía ser una ilusión, un juego de sombras. Pero otra parte, más primitiva, me advertía que había algo profundamente incorrecto en su forma de estar. No caminaba, no se desplazaba como alguien real. Simplemente aparecía, sin transición,
como si cada vez que parpadeaba ella estuviera más cerca. La última vez que la vi, estaba a escasos centímetros del vagón, justo frente a mi ventana. Me paralicé. Quise alejarme del vidrio, pero no podía moverme. No vi sus ojos, ni siquiera su cara, pero sentí que me miraba, que sabía que yo la veía, y que por alguna razón eso le bastaba. En ese momento, las luces internas del tren se apagaron completamente. Todo quedó en penumbras. El silencio se volvió denso, casi físico, y escuché un sonido que me heló la sangre. 3 golpes suaves, huecos, como si alguien golpeara el vidrio de mi ventana con los nudillos. No me atreví a girar la cabeza. Me quedé quieto, apretando los puños, con los ojos cerrados. El tren vibró levemente, como si algo o alguien se deslizara a lo largo del vagón. Pasaron segundos eternos. Cuando las luces parpadearon y volvieron, el tren aún no se movía, pero ella ya no estaba. La tensión no se fue. Sentí una presión en el pecho, una especie de alerta instintiva que no podía ignorar. El tipo de miedo que no viene de la razón, sino del cuerpo, de esa parte animal que entiende cuando está siendo observada. Quise ir al baño del vagón para mojarme la cara, intentar sacudirme el susto, pero al pasar entre los asientos noté algo extraño. La pareja joven que antes escuchaba música, ahora dormía profundamente, con una quietud antinatural. El hombre de traje también, con la cabeza ladeada hacia atrás, boca entreabierta. Me pareció extraño. No la postura, sino el silencio. Nadie roncaba. Nadie se movía. Era como si todo el tren hubiera sido congelado. Al llegar al baño, descubrí que la puerta no abría. No estaba trabada. Estaba completamente sellada, como si nunca hubiera tenido una cerradura. Regresé a mi asiento con el corazón agitado. Al mirar por la ventana una vez más, el paisaje había cambiado. Ya no había árboles, ni señales. Solo una vasta extensión de tierra seca, grisácea, sin ningún tipo de vegetación, y un cielo encapotado, imposible de reconocer como parte del lugar por donde viajábamos antes. No podía ser real. No podía ser que el tren hubiera sido transportado a otro lugar. Y sin embargo, lo sentía. Estábamos en otro sitio. Permanecimos detenidos allí durante lo que sentí como 1 hora. Aunque nunca pude comprobar el tiempo exacto. No había señal. El reloj de mi celular se había detenido a las 23:06. La voz del altavoz no volvió a sonar. Todo se sumió en una espera desesperante, como si el tren ya no perteneciera al tiempo regular del mundo. Y entonces, sin transición, el tren arrancó. Nada indicó el momento exacto en que comenzamos a movernos de nuevo. Fue como despertar de un sueño profundo. El paisaje volvió a ser el de antes. Árboles, colinas, el camino iluminado por los focos del tren. Las luces del vagón se estabilizaron. Los pasajeros comenzaron a despertar, bostezar, revisar sus teléfonos, como si nada hubiera pasado, como si no recordaran los últimos 40 o 50 minutos. Yo no dije nada. Me limité a mirar por la ventana, buscando cualquier rastro de aquella figura, pero no volvió a aparecer. Creí que todo terminaría ahí, que había sido una alucinación provocada por el cansancio. Incluso pensé en ir al médico, hacerme estudios, pero no fue necesario. La prueba llegó semanas después. Estaba revisando unas carpetas en casa, organizando documentos del viaje, cuando entre los papeles encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una fotografía. No recordaba haberla tomado. Era una imagen borrosa, tomada desde el interior del tren, enfocando hacia afuera. Apenas distinguible, pero claramente visible, estaba ella, de pie junto a la vía, con el vestido blanco.
y su rostro, o lo que debía ser su rostro, era una masa borrosa, como si la cámara no hubiera podido registrarlo correctamente. No supe qué hacer con esa imagen. La borré de inmediato, pero la sensación de haber traído algo conmigo permaneció. Durante semanas, cada vez que me subía a un tren, esperaba verla de nuevo. Y aunque no volvió a aparecer con la misma claridad, algo comenzó a cambiar. Cada vez que el tren se detenía, aunque fuera por un minuto, sentía que algo afuera me esperaba. Y en cada reflejo de ventana, en cada pasillo vacío, en cada sonido nocturno, sentía su presencia. Una noche, en otro viaje, escuché nuevamente los golpes en la ventana. No me atreví a mirar. Desde entonces, dejé de viajar en tren. Cambié de trabajo. Me mudé. Hice todo lo posible por evitar cualquier cosa relacionada con ese transporte. Pero hay algo que no cambia. A veces, en sueños, regreso al interior de ese vagón. Todo está detenido. Todo está oscuro. Y ella está allí, más cerca cada vez. No sé qué quiere. No sé si me eligió por algo. Solo sé que la detención del tren aquella noche no fue un accidente. Fue una pausa, una grieta, una invitación. Y lo peor no es haberla visto. Lo peor es saber que sigue buscándome, que en alguna parte, entre las sombras de los viajes nocturnos, hay una mujer sin rostro que recuerda mi nombre.